Gracias, Scarlett. Así es. Bueno, tenemos que conocer también cuál es la cronología de los hechos. Les decíamos, hemos tenido una semana bastante difícil acá en el país y vamos a estar analizando también esta situación junto con Franklin Pareja, politólogo. ¿Cómo está, Franklin? Muy buenas noches. Buenas noches, Natalia. Un gusto saludarlo a usted, a todo su equipo y a todos quienes tienen la gentileza de vernos. Hacer el siguiente material para conocer cuáles son los hechos que han sucedido durante esta semana. Pido que se suspendan las elecciones. Más que nunca tenemos que trabajar en función de los intereses del país. Está claro que ningún conflicto debe postergar las elecciones. Durante la semana del 9 al 13 de junio, Bolivia vivió jornada clave rumbo a las elecciones generales previstas para el 17 de agosto. El lunes, 9 organizaciones políticas habilitadas por el Tribunal Supremo Electoral cumplieron con la presentación de sus diseños y franjas para la papeleta de sufragio y las fotografías de sus candidatas y candidatos, cumpliendo un hito técnico en el cronograma electoral. Ese mismo día, el vocal del Tribunal Supremo Electoral, Gustavo Ávila, informó que solicitarán recursos al órgano ejecutivo para aplicar en el sistema de transmisión y publicación de resultados preliminares, a fin de transparentar el proceso electoral. La medida busca fortalecer la confianza ciudadana tras las tendencias surgidas por las desconfianzas de anteriores comicios. Sin embargo, los candidatos de oposición Manfred Reyes Villa, Samuel Doria Medina y Jorge Tuto Quiroga emitieron una solicitud conjunta al Tribunal Supremo Electoral para convocar a un diálogo nacional que ratifique la fecha de las elecciones. Sin embargo, autoridades del órgano electoral respondieron que se pronunciarán una vez reciban la petición de forma oficial, manteniendo cautela institucional. El miércoles 11 de junio, el presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional, Gonzalo Hurtado, ratificó públicamente que las elecciones se llevarán a cabo en la fecha establecida. Anunció que el TSP realizará una sala plena para dar certidumbre jurídica y dejó claro que no se permitirá modificar el calendario electoral por presiones políticas. En su sesión de hoy ha determinado convocar a al cuarto encuentro multipartidario e interinstitucional por la democracia. Sin embargo, el jueves 12 se celebró en Santa Cruz la cuarta cumbre multipartidaria e interinstitucional por la democracia, organizada por el Tribunal Supremo Electoral, participación de los 10 binomios presidenciales, los 4 poderes del Estado, la Fiscalía, el Tribunal Constitucional Plurinacional y representantes de organismos internacionales, con el objetivo de blindar el proceso electoral y dar señales de unidad. La violencia, sea política o social o simbólica, no construye, solo divide. En el evento, el vocal Gustavo Ávila leyó el pronunciamiento que llamó a la pacificación del país, señalando que las diferencias deben canalizarse en el marco democrático. La cumbre reforzó el compromiso de las elecciones del 17 de agosto, pese a los conflictos sociales latentes y divisiones políticas. Sin embargo, Evo Morales criticó el encuentro y propuso una ley que habilite su candidatura, desafiando así las sentencias constitucionales que lo impiden postularse nuevamente. En el Chapare y otras regiones, lo que tensó aún más el panorama político. Si realmente si hablan de la democracia, de la política profunda, de todos, tal vez sería importante que la Asamblea apruebe una ley y que mediante ley todos los actores políticos tienen derecho a participar. Finalmente, el presidente en ejercicio del Tribunal Supremo Electoral, Óscar Hassan Teufel, denunció públicamente que existen fuerzas oscuras intentando sabotear las elecciones y atentar contra la democracia, aunque no identificó responsables, pero dejó claro que el Tribunal Supremo Electoral no permitirá la interrupción del proceso electoral y convocó a la ciudadanía a mantenerse vigilante y firmes en la defensa del voto. Una semana bastante difícil, de muchísimo dolor también para todos los bolivianos, para el país. Son 5 los fallecidos que se tienen luego de estos enfrentamientos que se han generado en Yayagua con el sector evista. Franklin, ¿por qué cree usted que el gobierno no dicta estado de sitio si es que la policía se ve rebasada? Mire, yo creo que el gobierno tiene un estado profundo de fragilidad, donde una de las expresiones de esta situación es que ha perdido considerablemente autoridad. No es tan simple declarar un estado de excepción, esa es la nomenclatura según la Constitución. Porque además, durante el periodo de la señora Yanine Áñez, la señora Eva Copa, que en ese momento era presidenta de la Asamblea Legislativa, dictaminó una ley que impide que el presidente dicte un estado de excepción de forma directa
sino que esta tiene que pasar y tener la aprobación de la Asamblea Legislativa en las siguientes 72 horas. O sea, el presidente puede dictar un estado de excepción, pero está condicionado a que la Asamblea Legislativa apruebe. El segundo punto es que yo creo que en todo momento el presidente y el gobierno han tratado de desgastar lo más que se pueda este movimiento golpista, insurrecto, sedicioso, en la perspectiva de evitar probablemente una confrontación mayor. Pero le salió absolutamente mal. No fue realmente un resultado positivo, porque ahora tenemos 5 muertes y ese ya es un costo irreversible que obliga a a tomar acciones diferentes, donde no solamente la policía tiene que intervenir, que prácticamente habría sido rebasada, sino que ahora tienen que intervenir las Fuerzas Armadas, porque el estado de excepción, Natalia, se dicta cuando el Estado boliviano está en peligro. Y en este momento el proceso electoral, el sistema democrático, la seguridad interna están en peligro. Entonces, no tenemos en esencia un gobierno que tenga solvencia, que tenga autoridad, y es por eso probablemente que en la cumbre que han realizado el día de ayer entre varios actores políticos, es probable que esté tratando de buscar un respaldo multipartidario e interinstitucional en un momento de alta fragilidad que prácticamente se le ha salido de las manos a un gobierno con altos niveles de ineptitud. ¿Están ligados los conflictos sociales y los enfrentamientos con este tema electoral? No le escuché la pregunta, Natalia. Franklin, le decía, ¿de qué manera están ligados los conflictos sociales y los enfrentamientos que se han suscitado durante esta semana con el tema electoral? Mire, es un momento en el cual Bolivia vive una crisis múltiple donde hay muchos factores que perturban y además debilitan el proceso electoral. Tenemos una crisis económica muy dura, tenemos una crisis social, tenemos una crisis institucional y tenemos una crisis medioambiental. A esta crisis múltiple se suma una crisis más, que es la crisis de seguridad. Ahora, hay diferentes caminos. Hay una insatisfacción multisectorial de maestros, gremiales, transportistas y otras organizaciones de la sociedad civil que están en tensión y se están movilizando por efecto del impacto de la crisis. Pero hay otro camino y otra vena que es la que está generando estos bloqueos y esta confrontación delincuencial, que son los acólitos del señor Evo Morales, que están tratando de inviabilizar las elecciones, porque ya es poco probable que Morales mediante este mecanismo logre habilitarse, y por tanto lo que quiere es boicotear y sabotear el proceso. Entonces, como usted puede ver, son diferentes expresiones de insatisfacción, pero que tienen objetivos diferentes. Unos tienen objetivos de una solución a la crisis económica y otros tienen un objetivo de boicotear e inviabilizar las elecciones. Todo eso en su conjunto indudablemente que afecta directamente el proceso electoral, empeora la situación económica, genera una tensión que pone la seguridad del Estado en peligro y claro, es un cóctel envenenado, faltando menos de 3 meses para las elecciones, es el peor escenario. Y creo que de aquí en adelante, si no hay una participación y una sinergia conjunta de las autoridades, de las fuerzas políticas, de los líderes de opinión, las elecciones han entrado en un franco riesgo. Usted hablaba acerca de un boicot a las elecciones. ¿Usted cree que Evo Morales va a lograr su cometido de anular las mismas? ¿Qué lograría él con esto? Y además, ¿qué vendría, por ejemplo, si es que no se registran las elecciones este 17 de agosto? Entonces, ¿qué viene para el país? Mire, Morales está intentando a toda costa, como ya no tiene nada que perder, dar de baja el proceso electoral. Estas acciones que hace ya no son políticas, son acciones delincuenciales. Por lo tanto, el Ministerio Público extrañamente siempre actúa tarde y el gobierno y el presidente actúan tarde también. Pero las elecciones
son algo así como una esperanza al final del túnel, una pequeña luz que la población boliviana está viendo como que a partir de ese momento pueden empezar a resolverse los problemas. Por tanto, le está asignando cualidades casi mágicas, ¿no? En el entendido de que las elecciones van a resolver los problemas. Si no hay elecciones, Natalia, va a arder Troya. Porque una gran mayoría del país está depositando sus esperanzas en el proceso electoral. Una mayoría muchísimo más amplia que estos grupos revoltosos o estos grupos sediciosos. Entonces el país se puede ir realmente a un estado de convulsión social extremadamente peligroso. De tal manera que la idea, o por lo menos en este momento, se ve que el espíritu de todos los actores políticos es empujar la carreta o el carretón en la misma dirección, y el único que está en contrarruta es Evo Morales, que se está automarginando y está quedando en soledad, más aún con acciones que ahora han empeorado su situación jurídica. Conclusión: si no hay elecciones, el país va a estallar. Pero si se roban las elecciones, que ese es el segundo punto, porque puede haber elecciones, pero también pueden haber elecciones amañadas. Entonces, si las elecciones se realizan y son amañadas, también va a haber problemas. Por eso todos los escenarios son extremadamente frágiles en este momento. Continuemos hablando, Franklin, de estos grupos radicales afines a Evo Morales. ¿Hasta qué punto usted cree que estos grupos van a seguir generando esta violencia extrema y muertos en el país? Porque bueno, ya es definitivo que Evo Morales no va a estar presente en las papeletas el 17 de agosto, pese a la convulsión que genera. Esto está supeditado a qué tipo de acciones toma pues el gobierno. Usted sabe que Bolivia tiene una arquitectura jurídica en materia penal lo suficientemente consistente para activar todos los mecanismos a través del Ministerio Público. Cuando empezaron a producirse amenazas, que no es de ahora, es de hace bastante tiempo: si no candidatea Evo Morales, no va a haber elecciones. Vengan aquí, los estamos esperando. Anímense a entrar al Chapare, va a correr bala. Todas esas manifestaciones son absolutamente delincuenciales y para eso el Ministerio Público tiene que obrar de oficio, no lo hace. Cuando el Estado entra en peligro, ¿qué hay que hacer? Hay que activar el monopolio del poder que tiene el uso de la fuerza. Tampoco se lo hace. Entonces todo está configurado para que los delincuentes, ¿no?, los que están tratando de deshacer el país y ponerlo de cabeza, tienen todas las prerrogativas y el país secuestrado, bloqueado, vejado, humillado, impávido, tiene que ver una inacción gubernamental. Pero también hay un antecedente muy complejo en esto, Natalia. El año 2003, cuando el gobierno de Sánchez de Lozada también fue derrocado y también fue derrocado por Evo Morales, en esa oportunidad las confrontaciones sociales cuando intervienen las Fuerzas Armadas siempre conllevan luto y entonces eso es dramático. Sacar Fuerzas Armadas a contener la población, por mucho que sean los buenos o los malos, de todas maneras son bolivianos que en muchos casos pues hay desenlace fatal. Pero ¿qué sucedió en esa oportunidad? Que los únicos que han terminado en la cárcel han sido los oficiales de las Fuerzas Armadas. Entonces, con ese antecedente, los oficiales, la oficialidad, tanto de policía como de Fuerzas Armadas, ya no se animan a intervenir porque después terminan siendo los que pagan los platos rotos. De tal manera que en la reunión de ayer, Natalia, entre todos los que estaban presentes, nótese que también estaba el futuro presidente de Bolivia. Uno de esos 10 candidatos va a ser el próximo presidente de Bolivia. Entonces, por eso era importante que estén presentes los candidatos para asumir una corresponsabilidad sobre las decisiones urgentes que se están tomando en este momento. Pero dejar que la delincuencia campee impunemente, no actuar, definitivamente es el peor escenario y creo que el presidente no tiene otra alternativa que actuar con mayor firmeza. Franklin, estaremos hablando precisamente de este tema de la cumbre multipartidaria que se registró en el departamento de Santa Cruz y también acerca de los partidos políticos al volver de la pausa. Amigos, enseguida retornamos con más.
Y este jueves, candidatos de diferentes partidos políticos se reunieron en el departamento de Santa Cruz en una cumbre multipartidaria, donde estaban reunidos ahí tratando algunos temas acerca de esta crisis política y de si es que se va a registrar o no las elecciones este próximo 17 de agosto. Hablemos, por favor, acerca de las conclusiones. Franklin, ¿cómo vio usted esta cumbre? De cualquier forma, forma accidentada, casi por presión de las circunstancias, se ha llevado adelante un encuentro en el cual han participado de forma intersectorial las autoridades, de forma interinstitucional los diferentes miembros de los órganos del Estado y de forma multipartidaria todos los candidatos, donde, repito, uno de ellos será presidente en breve. Creo que es un ejercicio democrático muy importante, porque estamos devolviéndole a una crisis política la pedagogía del diálogo. No hay ninguna forma de que un problema se resuelva si no se emplean los mecanismos del diálogo. Lo que pasa es que el presidente siempre fue renuente al diálogo. Bueno, en esta oportunidad creo que todos han comprendido, autoridades, candidatos, en fin, de que el país está en una crisis cuyo móvil, que es preservar la democracia, ya no puede ser sujeto a cálculo político. Las conclusiones me parecen que han sido un espaldarazo al proceso. Creo que todos los candidatos, al estar presentes, también han, con su presencia, avalado las conclusiones. Celebro de que al final, todos hayan coincidido en que el proceso sí o sí se tiene que llevar adelante. Pero mire usted, Natalia, yo tengo una crítica muy profunda, particularmente a todos los candidatos, por una cuestión que creo que es inadmisible. En todas las autoridades presentes, los candidatos presentes, han dado una muy buena señal al país, que hay que dialogar y hay que preservar la democracia y sobre todo las elecciones. Pero había dos personajes que no tienen nada que hacer ahí, que son los magistrados prorrogados. Esos no deberían estar ahí, son parte del problema, son los que han perturbado y perturban el proceso. De tal manera que, en mi criterio, la demanda que debió emanar de los candidatos era pedirle o solicitarle al presidente que esos dos señores abandonen la sala, que no tienen por qué sentarse con autoridades legítimamente electas, con autoridades constitucionales, con candidatos que están tratando de terciar, porque de otra forma seguimos dándole importancia y le seguimos dando autoridad a esos personajes que son los principales causantes de toda la desinstitucionalización del país. Bolivia ya cuenta con 4 magistrados electos en el Tribunal Constitucional que podrían perfectamente hacerse cargo de toda la carga de trabajo hasta que se completen los 9, pero lo que Bolivia no puede tener es un tribunal inconstitucional con magistrados inconstitucionales. Ese punto yo creo que debió haberse tratado, ya que el presidente pide aprobación de créditos, pide garantías y todos han coincidido en que van a empujar y van a poner voluntad política, en fin. También era importante decirle al presidente, empujemos el coche para que estos señores se vayan definitivamente a su casa y Bolivia recupere la institucionalidad constitucional. De otra manera, cualquier momento nos pueden salir con sorpresas, porque ya las elecciones judiciales han sido dinamitadas desde las salas constitucionales y desde el Tribunal Constitucional, y aunque usted vea que ayer hubo una gran fotografía donde todos se ponen de acuerdo, esos dos que estaban ahí pueden absolutamente inviabilizar y hacer caer todo el acuerdo, que celebro que se haya producido, pero que no está garantizado mientras Bolivia cuente con autoridades del Tribunal Constitucional que se han dedicado a desmantelar la democracia y a tutelar la vida económica, política, administrativa y ahora también electoral. Ya para ir concluyendo con la entrevista, Franklin, ¿cómo ve usted los partidos políticos de izquierda y también de derecha? Bueno, es ecléctico, Natalia, porque
realmente no sé si hay partidos así tan químicamente puros de izquierda y de derecha. Hay un populismo transversal en todos. Y claro, hay obviamente también un acomodo a la situación donde algunos presentan unas posiciones un tanto confusas y difusas. Pero era importante que ya a estas alturas tengamos definidas las candidaturas, Natalia. ¿Sabe usted por qué? Porque recién vamos a conocer la oferta programática con nitidez y vamos a saber realmente en qué posición se ubican cada una de estas fuerzas. Pero ya ve usted que de los inscritos, más del 60% han sido inhabilitados. O sea, seguimos todavía en incertidumbre de quiénes van a ser en definitiva candidatos, quiénes van a terminar de consolidar su candidatura, quienes van a lograr llenar todos los espacios para senaturías y diputaciones, cuando ya deberíamos estar en la fase de campañas y oferta programática. De cualquier manera, ya ve usted, como no tenemos un sistema de partidos maduro, consolidado, la improvisación es el sello principal de casi todas las fuerzas políticas. Así que no hay nitidez en este momento para decir quién es quién y qué es lo que realmente propone. Franklin, muchísimas gracias por acompañarnos acá en El Poder del Voto y analizar el panorama electoral. El agradecido soy yo. Hasta otra oportunidad.